bienvenidos a esta transmisión, iglesia, amigos que nos acompañan. Que la gloriosa paz de nuestro Señor Jesucristo sea sobre sus vidas. Vamos a iniciar este tiempo tan especial elevando una oración al cielo. Bendito Cristo, tú eres bueno, Señor, grande en poder y misericordia. Te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de reunirnos en tu nombre en este tiempo tan especial. Te rogamos, Señor, que tu presencia sea con nosotros y dirija, Señor, tu Santo Espíritu todo lo que vamos a realizar aquí. Bendícenos, acompáñanos, Señor, desde nuestros hogares. Acompáñanos, Señor, y tu santa presencia bendiga nuestras vidas más y más. Te agradecemos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Iglesia, amigos que nos acompañan, estamos todavía sufriendo este tiempo de encierro para muchos y vaya, pues con la ayuda de Dios sé que podemos salir adelante. Y bueno, voy a leer una porción bíblica. Sí, es el Salmo 92. Bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. Misericordia y fidelidad son características muy notables en nuestro Señor. Y es por eso que nosotros le alabamos, le exaltamos. Así que desde tu lugar, si te nace en tu corazón cantar junto con nosotros esta alabanza, es muy sencilla. Es muy conocida y pues al usar tus palmas exalta el nombre de Cristo. Alábalo, hermano. Bueno es alabarlo, Señor. Exaltamos tu nombre. Bendito seas tú, Cristo. Aunque son tiempos difíciles, Señor, tú nos acompañas y nos bendices. Bendito sea tu nombre, oh Padre. Vamos a tomar un canto más, hermanos, para la honra y la gloria de Dios.
La palabra de Dios dice en Filipenses, es un versículo súper conocidísimo, Filipenses 4:13. ¿Qué dice en Filipenses 4:13? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aleluya, exactamente. Y pues si viene ese desánimo, esa tristeza, esa incertidumbre de qué es lo que va a ser el día de mañana, hermanos, el Señor es fiel y misericordioso. Y la Escritura nos menciona, nos enseña que en el mundo sufriremos aflicción, pero debemos confiar porque Jesucristo ha vencido al mundo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Que se escuchen esas palmas, hermanos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
Paz de Cristo, hermanos. Doy muchas gracias a Dios por la vida que me concede hasta este momento, por la bendición de meditar en su palabra y de dirigirme a ustedes, encontrando a través de la tecnología la oportunidad de recibir y en esta ocasión de enviar, hermanos, aquello que el Señor ha derramado en los corazones de los predicadores que antes de mí y seguramente los que van a ir después de mí les ha dado el Señor. En esta tarde les quiero invitar a leer una porción de la palabra de Dios y les invitaré a escucharla también en la versión Dios habla hoy. Es en la carta de Santiago capítulo 5 versos 7 al 10 que dice de la siguiente manera: pero ustedes, hermanos, tengan paciencia hasta que el Señor venga. El campesino que espera recoger la preciosa cosecha tiene que aguardar con paciencia las temporadas de lluvia. Ustedes también tengan paciencia y manténganse firmes, porque muy pronto volverá el Señor. Hermanos, no se quejen unos de los otros, para que no seáis juzgados, pues el juez está ya a la puerta. Hermanos míos, tomen como ejemplo de sufrimiento y paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Amén. ¿Le parece, hermanos, si nos dirigimos al Señor en oración, poniendo en su mano esta palabra, poniendo su vida, poniendo su familia, sus necesidades, poniendo mi vida? Yo me siento muy nerviosa, aunque estoy frente a una cámara, hermanos, y les ruego que me acompañen en oración. En este momento, Padre Santo y maravilloso, venimos ante tus pies para suplicar con todo nuestro corazón, Señor, que tú nos guíes en este tiempo de reflexión, de meditación de tu palabra. Te damos muchas gracias, Padre Santo, porque por tu misericordia aún tenemos vida, por tu amor incomparable disfrutamos salud, porque tú nos has guardado hasta este momento, Señor. Y si estamos aquí es porque tú tienes planes maravillosos para nuestra vida. Te ruego, Señor Jesús, que ahí donde cada uno de mis hermanos ha sintonizado este tiempo de meditación y de predicación, tú bendigas el hogar, la familia, Señor, los bienes, las circunstancias de trabajo, toda situación tú la conoces, Padre. Sé con mis hermanos, graba esta palabra en su mente, en su corazón. Usa tú de tu presencia, de tu Santo Espíritu, para llegar, Señor, a lo más profundo del pensamiento, del sentimiento, del corazón de tu iglesia. Padre, te necesitamos como nunca en épocas especialmente difíciles. En tu nombre maravilloso y santo nos ponemos esta noche en tus manos. Amén y amén. Pues bien, hermanos, quisiera dar principio a este tema comentando aspectos de la época moderna en la que el Señor nos ha permitido nacer, de la que formamos parte, reconociendo que ha evolucionado la civilización en aspectos científicos, tecnológicos, sociales, de manera sorprendente. Leí, por ejemplo, que un avión puede alcanzar velocidades impresionantes de hasta 885 kilómetros por hora, y eso por lo menos porque algunos aviones logran hasta 993 kilómetros por hora. Obviamente esas medidas se traducen a millas. No soy aviadora, a mí se me hizo mucho más fácil comprender los kilómetros por hora, pero es una tremenda velocidad. Los trenes más modernos de nuestro tiempo alcanzan hasta 500 kilómetros por hora. Los traslados son impresionantemente rápidos de una ciudad a otra, de un estado a otro, de un país a otro. El mundo hoy en día es pequeño. La rapidez de la comunicación a través de las computadoras, los teléfonos celulares, los servicios en línea, la comida rápida, infinidad de cosas que podemos mencionar, hacen que vivamos en una época, por un lado, privilegiada, porque hemos obtenido grandes beneficios, hermanos. Por otra parte, esos avances como los medios de transporte que ya comentaba, han colaborado, por ejemplo, en la difusión de la pandemia de COVID-19 que enfrentamos actualmente, porque la movilidad internacional es tan rápida que en semanas tuvimos el virus en todo el mundo. Hay pros, hay contras. Llegó la pandemia y los estudiantes hicieron fiesta porque cerraron las escuelas.
Por unos días los alumnos, los estudiantes, nuestros hijos estuvieron felices, hermanos, pero ahorita ya están desesperados por volver a la escuela. El mundo de los adultos tal vez disfrutó los 2-3 primeros días de aislamiento. La referencia que teníamos de hace 10-11 años con el brote de influenza nos hablaba que una semana y media, 2 semanas, hubo sí indicaciones de limitación para estudiantes, embarazadas, adultos mayores. Y bueno, tal vez ese referente nos hizo al principio pensar que tal vez no iba a ser mucho el tiempo. Nunca imaginamos una limitación tan grande como la que enfrentamos hoy. Habemos a quienes se nos ha súper multiplicado el trabajo, pero no es la generalidad. Lamentablemente en muchos casos el trabajo se perdió para el jefe de familia. En otros casos, más angustiantes aún, ambos cónyuges perdieron la fuente de ingreso. Las estadísticas reportan como resultado de estas situaciones aumento en la violencia doméstica, falta de esperanza, falta de decisiones adecuadas, y hay decisiones terribles como familias que han asesinado a sus hijos, se han suicidado. ¿Por qué? Porque no tienen consuelo. La Biblia tiene palabras de consuelo y esperanza, y obviamente como iglesia, una de las ventajas de todo esto que nos ha preocupado, por un lado, nos ha unido, nos ha hecho formar grupos, nos ha hecho conocer las necesidades de las familias, y hemos orado, poniendo ante el Señor y en las manos del Señor muchas de estas necesidades y otras por sanidad, por conversión, por libertad, por salud, por muchas cosas, hermanos. Ese es uno de los resultados favorables, que nos hemos unido a través de la distancia. Sin embargo, y para efecto de esta tarde, hermanos, de esta reflexión, se ha preguntado cuántas cosas más nos puede enseñar el Señor, nos quiere enseñar el Señor a través de este tiempo que vivimos. Hemos descubierto a través de predicaciones días previos que estamos hechos a prueba de supervivencia, que es posible tener paz en la tormenta. La importancia de aprovechar las circunstancias y la urgente necesidad de predicar la palabra en este tiempo en el que mucha gente se ha desesperado. Hemos tenido el llamado de dedicar más tiempo a la oración, a la lectura de la palabra, prepararnos para la venida del Señor. Seguramente que todas esas son razones fundamentales para fortalecer nuestra iglesia. Sin embargo, cada día el Señor tiene cosas nuevas. Y al introducir la reflexión, yo hablaba de las características que la sociedad de nuestro tiempo tiene, como el estar acostumbrados a que todo se consigue rápido. Quisiéramos solución rápida también a esta situación de la pandemia. Aún como cristianos muchas veces deseamos respuestas, queremos victorias, soñamos con un ministerio grande, pero rápido. Y esa no es la forma en la que Dios obra. El Señor es paciente y también quiere que nosotros aprendamos a ser pacientes. Su palabra dice en la primera carta de Pedro, capítulo 3, verso 9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Como se estarán dando cuenta, el tema de hoy tiene que ver con la paciencia. Y he llamado a esta reflexión, hermanos, con una pregunta. ¿Cómo está tu paciencia? Pregúntese esta noche, ¿cómo está mi paciencia? Regresando a la situación actual, de alguna manera yo siento que la desesperación ha llegado a los gobiernos porque ven agonizar algunos aspectos de la política económica internacional. Pretenden que regresemos y muchas actividades económicas regresen a la actividad. Sin embargo, existen situaciones de riesgo a cambio. Las cosas no volverán a la normalidad tan rápido. ¿Por qué? Porque además de lo que hemos aprendido a través de los mensajes para la iglesia en semanas anteriores, es necesario aprender paciencia. ¿Pero qué es la paciencia? De una palabra latina que significa sufrir. Pati es el origen, paciente, que es una palabra similar, patiens es el origen, alguien que sufre, alguien sufriente o dolido. No es casualidad que un enfermo, por ejemplo, se le llame paciente, a un enfermo se le llame paciente. Un verdadero paciente
sufre calladamente y espera, porque quien no es paciente, hermanos, pelea, agrede, reclama, violenta, y lo vivimos con frecuencia. En un libro que conozco se llama El sufrimiento y la soberanía de Dios, escrito por los hermanos John Piper y Justin Taylor, ellos hacen algunas preguntas muy interesantes. Les voy a leer 3. Ellos se preguntan, ¿cuál es la razón fundamental por la que existe el sufrimiento? ¿Cómo contribuye el sufrimiento al avance de la misión de la iglesia? ¿Cuál es la función de la esperanza que el Señor promete cuando todo parece estar perdido? Yo no sé, hermanos, si usted se ha enfrentado a momentos en los que estas preguntas son preguntas personales. Pero fíjese que parte de lo que el equipo de colaboradores de este libro ha vivido los respalda en aspectos de sufrimiento impresionantes. Mire, entre los colaboradores de este libro, además de que son hombres temerosos de Dios, 2 de ellos son paralíticos. Conocen el dolor crónico y viven limitados físicamente. Otros 2 sufrieron la muerte de uno de sus padres desde que ellos eran niños pequeños. Crecieron sin la figura de su padre. 2 de ellos, otro aparte del equipo, tuvieron hijos que fallecieron muy jóvenes recientemente. Eso es tremendamente doloroso. Y 2 de ellos luchan actualmente contra el cáncer de próstata. De tal manera que hablan de lo que han vivido y de lo que les ha enseñado el Señor a través del sufrimiento. Lo que quiere decir, hermanos, no son improvisados sin experiencia, sino son soldados en batalla. ¿Por qué comento esto, hermanos? Porque a la hora de que empezamos a pasar por momentos difíciles, de prueba, incomprensibles, que desaniman, que desesperan, que cansan, que yo no sé cómo se haya sentido en este tiempo, hermanos, toma sentido, cobra sentido una porción hermosa que el apóstol Pablo le escribe a los romanos en el capítulo 5, versos 3 al 5, donde dice: también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. La paciencia y la prueba, esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Vamos a ver más adelante cómo ese Espíritu Santo tiene un fruto en nuestra vida. Y un aspecto infinitamente importante más en este tiempo es la paciencia. Pero analizando un poco esta porción, hermanos, nos damos cuenta que la paciencia es un producto de haber pasado por la prueba. Y esa prueba produce esperanza. Durante la semana veíamos con la célula y hablábamos de la esperanza. La esperanza bienaventurada de un día llegar a la presencia del Señor. La esperanza de un día ser como el Señor. La esperanza de vivir respaldados por Él. Para lograr llegar ahí, hay que pasar primero por la prueba. Y hay que procesar. El Señor va a procesar nuestra vida a través de este tiempo. Pero hay una palabra en este texto que hemos leído que no solamente es prueba, que me da el significado, me hace sentir en algo difícil, cuando habla de tribulaciones, hermanos, cuando habla de cosas fuertes. Seguramente, hermanos, que cuando el apóstol Santiago, cuando predica la base de origen que tenemos, era dirigida, hermanos, a gente que estaba enfrentando luchas y pruebas fuertes, esas que se llaman tribulación. Cuando este hombre escribió, el apóstol Santiago, que se presenta en la palabra como el hermano del Señor, y que según los estudiosos de la Biblia fue pastor de esa primera iglesia que existió en la ciudad de Jerusalén, hermanos, ellos vivían una vida cristiana bastante perseguida. El cristiano comúnmente era calumniado, despreciado, sufría por el testimonio de Jesús. El mismo Santiago, según la historia, se reporta que fue muerto en el año 62 aproximadamente de nuestra era. No tuvo una vida cristiana fácil, no tuvo una congregación llena de victorias, sino de persecución. Y bueno, ¿cuál es el peligro cuando pasamos por problemas? El Evangelio según San Lucas, en el capítulo 8, donde se relata la parábola del sembrador, en el verso 13 dice:
Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero no tienen raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. No alcanzan a desarrollar la paciencia y se van. ¿Qué pasa, hermanos, entonces? Leímos una porción bíblica hermosa, Santiago 5, versos 7 al 10. El apóstol Santiago invita y recomienda, hermanos, tengan paciencia hasta que el Señor venga. En un primer punto de esta reflexión, hermanos, quisiera que pensáramos juntos, ¿hasta cuándo debo yo tener paciencia? ¿Hasta que se acabe la pandemia? ¿Hasta que los hijos vuelvan a la escuela? ¿Hasta que me regresen el trabajo? ¿Hasta que quien ha enfermado se recupere? Confiando en Dios que no falte, pero bueno, sabemos que son situaciones muy inesperadas por persona. ¿Hasta cuándo debo ser paciente? Dice la Escritura, hermanos, tengan paciencia hasta que el Señor venga. ¿Cómo le vamos a hacer, hermanos, para ser pacientes hasta que el Señor venga? Y más cuando vemos y decimos, la situación de la recuperación económica y del retorno a las actividades regulares no va a ser tan fácil como se dice en las noticias. Los riesgos biológicos existen, sabemos que el Señor nos guarda y confiamos en su palabra y en sus promesas y sabemos que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Confiamos en el Señor y también debemos ser disciplinados y cuidadosos con las medidas de precaución, pero hay algo importante que podemos hacer mientras ese llamado, sean semanas, sean meses, sean años, el Señor nos ayuda a vencer a través de algunas recomendaciones que van en este primer apartado. ¿Hasta cuándo debo esperar? ¿Hasta cuándo debo ser paciente? Y es que, hermanos, el trabajar en la obra del Señor, el invitarle a usted a que se involucre, se comprometa con el servicio al Señor, le va a ayudar a crear una paciencia y a esperar ocupado mientras las cosas mejoran. Y usted me podrá decir, hermana, pero estamos en pandemia, estamos aislados, estamos encerrados, no se puede hacer. Lo primero que puede venir a nuestra mente es que tener paciencia es sentarnos a esperar que el tiempo pase y las cosas se acomoden. Pues no, hermanos, la Biblia dice en Hebreos 12:1, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Nosotros tenemos que esperar de una manera activa, una manera diferente. El que espera viendo tele, descansando, durmiendo, solamente haciendo reposo físico, hermanos, sin poner a trabajar su espíritu, corre el peligro de no crear paciencia. La actividad en el camino del Señor, aunque estemos aislados, lo puede conectar, hermanos, a grupos de hombres y mujeres que están sufriendo diferentes circunstancias y usted puede ser parte activa en la súplica por esas necesidades y está sirviendo al Señor y a su pueblo. Adelantito de este verso está otro, el verso 4, que a mí me encanta, hermanos, en el capítulo 12 de Hebreos, que dice, porque aún no habéis combatido hasta la sangre combatiendo contra el pecado, o contra el hambre, o contra el desempleo, o contra esta situación. Es necesario que sigamos trabajando, usando la paciencia que corre, que planea, que se prepara, que ora, que comparte. A veces, hermanos, seguramente le va a tocar hacer alguna de estas cosas trayendo una carga profunda en su corazón, porque es cierto que sí nos llegamos a preocupar, o con la angustia de la recomendación que las noticias dice usted quédese en casa, y la noticia también por otro lado dice a partir del 18 usted se presenta a trabajar. Y entonces usted dice, ya se van a quedar mis hijos, ellos no van a la escuela, pero yo sí me voy al trabajo. Tal vez con alguna tristeza, hermanos, porque ustedes ven que nos esforzamos en algunas medidas y otros no. Y entonces se siente en peligro, no lo dudo, hermano. También habrá momentos en que si usted ya está involucrado en el trabajo de conexión pastoral, es líder de una célula, poco se conectan sus hermanos en esa célula y se siente de pronto triste porque no hay respuestas. No se preocupe, hermano, el Señor no ofreció ausencia de riesgos, de problemas o tristezas, pero sí prometió que estaría con nosotros siempre.
Y la iglesia, hermanos, nos podemos ocupar en cosas tan importantes como servir en áreas que no nos podemos imaginar. La historia da testimonio de que la iglesia ha actuado en épocas como estas con amor, con esperanza, con confianza, con fe. Y le quiero leer brevemente algunas porciones de historia que hablan qué hicieron los cristianos de otras épocas cuando enfrentaron situaciones biológicas como esta. Durante el año 165 después de Cristo, bajo el reinado del emperador perseguidor Marco Aurelio, una misteriosa epidemia se propagó por casi todos los territorios del imperio. Conocida como peste antonina, acabó con la vida de al menos una cuarta parte de la población romana durante 10 años. Ni siquiera el propio emperador se pudo librar de ella. Se acabó esa pandemia y un siglo después regresó una nueva plaga que asoló al imperio, conocida como la epidemia de Cipriano. Este hombre decía que parecía que llegaba un apocalipsis biológico y no andaba tan perdido. La historia dice y estima que tan solo en la ciudad de Alejandría falleció casi el 60% de la población, más de la mitad. No hemos llegado a esas condiciones. No había cubrebocas, hermano, no había gel en alcohol, no había las situaciones que conocemos ahora, pero no había casas libres de fallecimiento. Desde Egipto la pandemia se extendió por el norte de África y llegó hasta la capital del Imperio Romano. Y en su punto más terrible, la historia dice que pudieron estar muriendo por día 5,000 personas solo en la ciudad de Roma. ¿Qué hicieron los cristianos en ese tiempo? Fíjese que en ese tiempo, hermanos, aquellos que habían confiado en Dios y los que no habían aceptado a Cristo tuvieron actitudes y comportamientos muy diferentes y muy notorios. Y lo hermoso es que esas epidemias pusieron de manifiesto los sistemas de valores del cristiano y del no cristiano. Quienes no temían a Dios buscaban poner a salvo sus vidas, abandonaban a quienes estaban sufriendo la enfermedad sin importar si eran familiares o personas cercanas. El mismo Dionisio de Alejandría escribe: desde el mismo inicio de la enfermedad, echaron a los que sufrían de entre ellos y huyeron de sus seres más queridos, arrojándolos a los caminos antes de que fallecieran, y trataron los cuerpos insepultos como basura, esperando así evitar la extensión y el contagio de la fatal enfermedad. Pero haciendo lo que podían, siguieron encontrando difícil escapar. Con profunda insensibilidad y temor, el egoísmo fue su carta de presentación, pero la conducta de los cristianos fue completamente opuesta. La epidemia causaba estragos, pero los seguidores de Jesús no huyeron. En ese tiempo se quedaron a atender a los enfermos. Y a propósito del comportamiento de los enfermos, los historiadores también escriben y dicen: los que están bien cuidan de los enfermos. En aquel tiempo, los parientes atienden amorosamente a sus familiares como debe ser. Los amos muestran compasión hacia sus esclavos enfermos, amos cristianos. Los médicos no abandonan a los afligidos. Estamos aprendiendo a no temer a la muerte. De tal manera, hermanos, que el imperio de aquel tiempo se vio quebrantado y se vio debilitado porque su propia gente decía: nuestras autoridades nos abandonan, y los que vienen a tendernos la mano son aquellos a los que hemos despreciado, a los cristianos, hermanos. Dice otra parte de la historia: la mayoría de nuestros hermanos cristianos mostraron un amor y una lealtad sin límites, sin escatimarse y pensando en los demás. Sin temer el peligro, se hicieron cargo de los enfermos, atendiendo a sus necesidades y sirviéndolos en Cristo. Con ellos partieron de esta vida serenamente felices, porque seguramente que algunos cristianos también se contagiaron. Aquí lo hermoso es que aquel imperio que despreciaba al cristiano y que despreciaba a Cristo, hermanos, cuando llegaron estas tremendas epidemias, se encontraron con la indiferencia de su propio gobierno y el amor verdadero en Cristo, en quienes habían aceptado al Señor Jesús. Y eso hizo, dice por ahí una porción que leí, que estas epidemias fueron tal vez los clavos que cavaron el ataúd del Imperio Romano, y cayó cuando el cristianismo se levantó. Fueron perseguidos, fueron azotados, fueron encarcelados, fueron aserrados, fueron muy despreciados los cristianos, pero llegadas a estas épocas, hermanos, el cristiano trabajó para servir aún a los inconversos. Y eso es parte del trabajo. No todos mis hermanos en la iglesia son médicos, enfermeras, camilleros, personal del área de la salud.
Pero quienes están, hermanos, oramos porque el Señor les dé la fuerza, quienes están en el contacto directo, de dar ese testimonio poderoso, hermanos, de confianza en el Señor a pesar de las circunstancias. ¿Por qué? Porque el testimonio que damos es importante para que aquel mundo del que hemos hablado, urge que sepan que hay un Salvador y que el tiempo de la venida del Señor se acerca, los conozcan a través de cómo el cristiano se comporta en estos tiempos. Dijimos entonces, vamos a esperar hasta que llegue el Señor, dijimos, vamos a esperar trabajando, y solamente les quería compartir esa historia. Y hay una tercera forma de este primer apartado, hasta cuándo esperar y cómo esperar, es cuidando la iglesia que Dios nos ha dado. Tal vez al pensar usted en la iglesia que el Señor nos ha dado y al escucharme decir eso, piensa en la congregación y en ese salón ahorita vacío de nuestro templo, donde no podemos reunirnos y que ansiamos volver a vernos, hermanos. Y a lo mejor de pronto se le viene a la mente y a la cabecita el pensar en algún hermano, alguna hermana que dice, ay, hasta el más batalloso que he tenido que enfrentar en la iglesia, ya tengo ganas de verlo. Pues no, hermanos, no es de esa congregación de la que le quiero hablar hoy. Esperar al Señor hasta que Él venga, trabajando y cuidando a nuestra iglesia, es más allá de aquello externo. Le quiero hablar de la iglesia que vive en su casa, de la iglesia que vive donde usted descansa, donde usted come, donde usted duerme. Le hablo de la familia con la que el Señor nos ha permitido formar hogares, porque, hermanos, ahora que hemos estado reunidos compartiendo más tiempo del que estábamos acostumbrados, porque desde los matrimonios con bebés chiquitos que estaban acostumbrados a llevarlos a la guardería para irse a trabajar, no los tenían las 24 horas con ustedes, menos los niños escolares que son inquietísimos, menos los que tenemos jóvenes, menos los que tuvieron que volverse a ver sin trabajo en momentos de preocupación. Hermanos, seguramente que esta familia, esta iglesia que vive en nuestra casa, ha enfrentado momentos de crisis, ha enfrentado momentos de impaciencia, ha enfrentado momentos difíciles. Y esta iglesia, hermanos, es la principal que el Señor quiere que luchemos por guardar, por conseguir que el Señor nos ayude a unirnos más, a perdonarnos, a aceptarnos, a consolarnos, a guiarnos mutuamente, hermanos, porque el enemigo nos aisló y podemos tener iglesia a distancia, pero nuestra familia se debe de ver fortalecida, porque el enemigo está atacando a las familias con esos sentimientos de hastío, de cansancio, de desesperación, de que no me quiero levantar temprano, al cabo no vamos a ir a trabajar, etcétera, hermanos. Es muy importante. ¿Por qué es necesario, hermanos, que fortalezcamos nuestra familia y la fe en familia? ¿Por qué nos han dicho tanto que el altar familiar, que lean juntos, que oren juntos? Porque si el enemigo quebranta nuestras familias, pues está derrotando a la iglesia. Y no queremos que eso pase. Como punto número 2, quiero mencionar rápidamente que la razón más importante por la que necesitamos la paciencia es porque Santiago nos recuerda, nos advierte en el capítulo 5 y verso 8, también tened vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Ayer escuchábamos la disertación de un teólogo en relación a los tiempos, a los órdenes mundiales, al análisis que él hacía a la luz de la palabra de Dios, de los eventos que han salpicado la historia de la humanidad, y meditaba en las cosas que están escritas en la palabra de Dios que iban a suceder, no con opiniones humanas, no con proyecciones, no con resultados de análisis estadísticos, económicos, epidemiológicos o políticos, sino con lo que ha sido, lo que es y lo que será, conforme a la palabra de Dios y que vemos día a día. Guerras, injusticias, homicidios, enfermedades, todo está escrito, hermanos, y está escrito en la máxima autoridad. Mire lo que dice la palabra de Dios en Apocalipsis 3:10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré a la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Y le comparto también lo que dice el Evangelio según San Lucas en el capítulo 21, verso 19, donde dice, con vuestra paciencia salvaréis vuestras almas. ¿Se da cuenta, hermanos, entonces, cómo la paciencia significa un elemento fundamental del
del carácter cristiano y del fruto del Espíritu en la vida del cristiano que nos va a llevar a trascender a la eternidad, porque la paciencia, dice Lucas capítulo 21, verso 19, con vuestra paciencia salvaréis nuestras almas. Seguramente usted recordará tristes testimonios de quien por falta de paciencia ha perdido un ministerio, ha destruido una trayectoria, ha dejado un llamado, y es doloroso, hermanos. No queremos que eso pase. En este tiempo necesitamos pedir al Señor que nos ayude a tener ese fruto del Espíritu reflejándose en nuestra vida. Hay un tercer y último punto, hermanos. Hay un privilegio y una incomprensible dicha muy especial en quien tiene el don de la paciencia. ¿Y sabe qué? Leíamos Santiago 5, 7 al 10, cuando él nos recomendaba ser pacientes. En el verso 10 nos dice, hermanos, hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Y tremendo tamaño de ejemplo nos dejó el apóstol Santiago en esta parte, hermanos, porque podemos ir rápidamente por algunos ejemplos como Jeremías, que la Biblia dice que murió apedreado, como Isaías, que la escritura habla y la historia nos dice que fue aserrado. Ellos no solamente tuvieron una muerte dolorosa, sino que sus vidas estuvieron llenas de angustia. Ahí aprendieron la paciencia. Dios capacitó a Moisés en el desierto durante 40 años. Otros experimentaron vituperios y azotes y cárceles, prisiones, fueron apedreados, puestos a prueba. Hebreos 11, 36 y 37 nos dice, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. Ejemplos hermosos, tremendos, profundos, como la vida de Job, hermanos, donde su enfermedad repugnante lo hizo repugnante precisamente a quienes le rodeaban, donde su esposa fue la palabra de desaliento más cercana cuando esperamos de nuestro esposo, la palabra de ánimo y de aliento, donde sus amigos íntimos juzgaron su vida, donde su parentela muchas veces no fueron de ayuda. Entonces, hermanos, el llamado que nos hace el apóstol al decirnos, tengan como ejemplo esos ejemplos, hermanos, nos lleva a pensar que de todos modos lo que estamos viviendo en este tiempo, pues tal vez no ha llegado a ser tan grave. Sin embargo, hermanos, no quiere decir que el hecho de que la pandemia se corrija, la situación de la economía mejore, las actividades se retomen, estemos libres de algún día llegar a aparecer situaciones como esas, pero el mejor lugar y la mejor manera de buscar permanecer a través de estas pruebas, hermanos, es buscando la presencia de Dios. ¿Cómo voy a obtener la paciencia? ¿Cómo voy a buscar que ese fruto del Espíritu sea parte de mi carácter, de mi forma de ser, de mi forma de decidir, de mi forma de hablar, de mi forma de comportarme, con mi familia, con el que me rodea en el trabajo, con el que me ve fuera de mi casa, con la presencia del Espíritu Santo? La Biblia dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Gálatas 5:22 nos habla de esto, y en Colosenses 1:11, hermanos, nos dice que necesitamos ser fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria para toda paciencia y longanimidad. La forma de pedirle a Dios, la forma de buscar al Señor, la tenemos, la conocemos. Busque al Señor en su tiempo de oración privada, en su tiempo de oración familiar, búsquelo en su palabra. Seguramente, hermanos, no todo lo que quisiéramos que se resolviera rápido va a llegar. Y la verdad, hermanos, la naturaleza nos da ejemplo de dos cosas muy valiosas que nos hablan del resultado de las pruebas. Acá veíamos, la prueba produce paciencia, y la tribulación después de que ha sido pasada nos ayuda a aprender que hay esperanza, no va a durar para siempre. Sin embargo, nada nos garantiza que las cosas no se puedan poner más difíciles en el futuro. Y usted y yo tenemos promesas de salvación, de libertad y de victoria en Cristo Jesús a través de su Santo Espíritu y a través de la fuerza que Él ponga en nuestro corazón para dar amor, gozo, paz,
paciencia, que es el tema de hoy. Y el ejemplo de la naturaleza que le quiero compartir es el hecho, hermanos, de que la naturaleza, de pronto usted ve un bosque incendiado. El bosque que se incendia tiene grandes árboles que quedan hechos carbón. Llega posteriormente a ese bosque incendiado tal vez un terremoto. Y aquellos troncos de árboles quedan sometidos a una presión impresionante bajo la tierra, porque un terremoto saca zonas de la tierra profunda, pero hunde otras. Los años de presión que esas situaciones tan lastimadas puedan vivir, hermanos, hace que con el pasar del tiempo los geólogos, los mineros encuentren en grandes profundidades aquello que un día fue un árbol quemado. Usted y yo podemos ser ejemplo de esa vida que a veces tiene grandes pruebas. Encuentran un diamante. La presión, el tiempo, las condiciones transforman esa sustancia inanimada sin valor, un árbol quemado, un trozo de carbón, lo transforman en una de las piedras más valiosas que puede haber. Y otra cosa que hace que la paciencia de nuestra vida salga a la luz, hermanos, son precisamente las pruebas. Si usted y yo le pedimos al Señor que nos equipe con su Santo Espíritu, a la hora que llegue una prueba más, una circunstancia difícil más, ¿sabe qué pasa, hermanos? Que la prueba nos oprime. Y sabe que usted sabe más bien que en la naturaleza hay otro ejemplo hermoso de cómo cuando la presión profunda llega a un pequeño objeto que usted conoce como aceituna, la presión sobre una aceituna, hermanos, hace que dé la más hermosa de las bendiciones, el aceite extra virgen, el aceite de olivo, símbolo y figura de la presencia del Espíritu Santo, aquel con el que se ha ungido a reyes y sacerdotes, aquel con el Señor unge nuestra vida, hermanos, porque seguramente que podemos enfrentar tiempos de prueba que nos van a oprimir. Y en esta noche, hermanos, el deseo del corazón de Dios seguramente, hermanos, es prepararnos y ayudarnos a crecer en paciencia, a crecer en la presencia de su Santo Espíritu, a crecer en la confianza de que venga lo que venga, hermanos, usted y yo, al ser procesados por estas circunstancias y al ser oprimidos por la prueba, la enfermedad, el desempleo, la situación difícil, la condición de familia complicada, hermanos, que al ser presionados no brote la agresión, no brote la violencia, no brote el desprecio, no brote el no quiero vivir más aquí, no brote la crisis más grande, hermanos, no brote el maltrato para quienes estamos en la misma casa. El deseo del corazón de Dios, hermanos, es que a la hora de la prueba usted y yo podamos ser exprimidos por las circunstancias que Él va a permitir llegar a nuestra vida, que en su palabra también promete no dejará llegar a nuestra vida algo más allá de lo que podamos resistir, porque fiel es el que prometió, hermanos, y junto con la tentación, la dificultad, la prueba, la enfermedad, la escasez, dará la salida, hermanos. Entonces, el llamado en esta noche, hermanos, es a que lo que venga nos puede convertir en un diamante para la obra de Dios, hermanos. Nos puede convertir en esa oliva que, siendo exprimido por la prueba, va a soltar la esencia preciosa del Espíritu Santo que el Señor le ha dado. Y le invito a que ore conmigo en esta noche. Mi corazón y mi alma suplica por sus familias y le pide por paciencia para mi vida, para mis hijos, para mi esposo, para mi familia, pero también para esas familias que nos escuchan, hermano, porque es lo que está escaseando. El mundo está acostumbrado, dijimos desde el principio, a todo rápido. No, hermanos, el Señor quiere procesarnos a través de situaciones que nos van a hacer crecer en paciencia. ¿Le parece si oramos? Damos gracias a Dios y ponemos toda circunstancia y toda familia, toda enfermedad en las manos de Dios a través de este momento. Señor, te damos muchas gracias. Ahí donde están mis hermanos, Padre, te ruego con todo mi corazón que tú toques su vida con poder, que tú llames a su corazón en esta noche, al comprender, Señor Jesucristo, mis hermanos,
que todo lo que está pasando y todo lo que tú permites para nuestra vida tiene conforme lo dice tu palabra en Romanos 8:28, que los que amamos tu nombre, Señor, todas las cosas serán para bien. Y que sabemos, Señor, como humanos, que a veces cuesta trabajo comprender el bien que viene después de una situación difícil. El llamado, Señor, de la Escritura en Santiago nos invita a esperar en ti, Padre Santo, a esperar con la confianza de que tú tienes el control de todas las cosas, a confiar, Señor, de que si las familias hemos tenido que regresar a estar encerrados, a estar juntos, hay propósitos de bendición para los hogares, para los matrimonios, para las familias, para las empresas, para los individuos, Señor, para los ministerios, Padre Santo. Hemos recordado que tu poder y la prueba produce paciencia, Señor. Tu poder en la prueba está cerca de nosotros, Señor, para ayudarnos a producir en el corazón, en el espíritu que tú nos has dado, una de las virtudes más grandes que tú has tenido para con nosotros. Tú has sido paciente, Señor, hasta lo sumo. Tú nos has tenido tanta misericordia, Señor. Y nuestro carácter difícilmente en algunas circunstancias sabe esperar. Este día, Señor, el corazón ruega y yo te suplico con toda mi alma, Padre Santo, por esos hogares que sí están enfrentando lucha, prueba, división, cansancio, desánimo, enfermedad, falta de empleo, Señor. Te ruego con todo mi corazón que todo eso que está presionando su corazón, está presionando sus pensamientos, sus sentimientos, está presionando sus esperanzas, Señor, y las expectativas que tenían para el futuro, sea, Señor, fortalecido por tu presencia, para que en lugar de brotar, Señor, de las familias y de los corazones, aquellos sentimientos que solamente nos hacen darnos cuenta que ese corazón estaba vacío de tu presencia, porque brota agresión, porque brota una palabra no atinada, Padre Santo, porque enfrentamos, Señor, desánimo. Necesitamos que sea tu presencia la que fortalezca y esa presión haga salir la paz que tú nos has dado, haga salir el amor en medio de las situaciones difíciles, haga salir, Señor, el aceite de tu Santo Espíritu y nos haga más pacientes para esperar, conforme nos invita el apóstol Santiago, esperar en tu camino hasta el día de tu venida, Señor. Cualquiera sea que sea la circunstancia, no queremos quedarnos a medias, Señor. No queremos ser un soldado caído, queremos ser un soldado victorioso. En el nombre maravilloso de Cristo Jesús, desde nuestro pastor, nuestras autoridades, ponemos en tus manos, Señor, los ministros y sus ministerios, los hogares, los jefes de familia, las madres que tal vez estén cansadas, Padre, los hijos, los jóvenes, Señor Jesús. Ayuda y bendice a nuestros jóvenes, guárdalos de todo peligro, ayúdales a alimentarse de esa palabra viva y verdadera que les dará por resultado tu presencia, Señor, y tu Santo Espíritu en su corazón. Bendice hasta el más pequeñito de los niños de tu iglesia y ayúdanos como pueblo tuyo a dar testimonio a ese mundo que está desesperado, desanimado, que no tiene confianza en nada, que no saben qué creer, Señor. Si tu pueblo ha batallado, ¿cuánto más batalla aquel que no tiene esperanza? Te damos toda la gloria en esta noche. Confiamos con todo nuestro corazón que tú haces, Señor, a través de las circunstancias, diamantes para tu gloria, de los corazones y de las vidas de nuestros hermanos. Nos ponemos en tus manos una vez más y suplicamos, Señor Jesús, no nos dejes ni de día ni de noche. Te necesitamos como lo más indispensable. Eres digno de toda la gloria y con esa gloria, Señor, queremos nosotros adorarte como el Dios digno de adoración que eres, pero dando del interior de nuestro corazón algo que te agrade, no algo que te avergüence, no algo que nos haga ver la pobreza de nuestro corazón. Enriquece, Señor, con tu presencia y tu palabra a tu pueblo. En el nombre maravilloso de Cristo Jesús te lo ruego. Con todo mi corazón, despídenos esta noche, Padre, pero no nos abandones, no nos dejes, que tu presencia more en cada hogar y bendiga a cada familia. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén.
y amén. Pues bien, hermanos, esta noche ha sido la bendición más grande el poder recibir ese llamado de parte de Dios a crecer en paciencia. Confío en el Señor, que Él nos ayuda, y les amo en Cristo. Les mandamos un caluroso abrazo, hermanos, confiando que Él siempre está con nosotros y pronto nos permitirá vernos. Un saludo de la familia López Hernández, hermanos. Dios me los bendiga. Thank you.